Ok, vamos con la segunda parte. Bueno, cuando Piaget se hace esta pregunta, que es cómo un sujeto pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, trabaja lo que vamos a llamar los principios del funcionamiento mental o invariantes funcionales. Son funciones que no varían, que las tenemos todos y que son los principios para los cuales la mente va a funcionar. Por eso habla del funcionamiento mental. Y va a decir que llegar a lograr esto es pasar de conocer menos a conocer más, ¿sí? Cómo vamos evolucionando a nivel de conocimiento, a nivel cognitivo. Y cuando habla de esto, habla de una parte, acuérdense que era biólogo, de la herencia, que es una parte fundamental en el desarrollo cognitivo, y después va a hablar de dos sistemas que son importantes y que son los principios del funcionamiento mental: la organización y la adaptación. La organización, Piaget la va a definir como que todos los organismos tienden a organizar sus estructuras, ¿sí? Es decir, que ya venimos genéticamente, hereditariamente, con una lógica que hace que ordenemos de mayor a menor, de menor a mayor o de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? El paso se da de una manera regulada, organizada, que nosotros no debemos hacer nada para lograrlo. Lo que respecta a la adaptación, Piaget va a decir que la adaptación se divide en dos partes. Una es la asimilación y la otra es la acomodación. A la adaptación la va a definir como un equilibrio con el medio, ¿sí? La va a definir de varias maneras, pero una de esas definiciones es la adaptación como el equilibrio con el medio. Cuando Piaget habla de la asimilación, ¿sí?, y la acomodación, habla de partes de la adaptación. Es decir, que para que se dé la adaptación se deben dar primero la asimilación y luego la acomodación. Les voy a leer tal cual los conceptos de asimilación y acomodación y después se los voy a explicar. Bien, Piaget dice, la organización, vamos a hacer un poquito antes, es un principio general del funcionamiento y cabe señalar que todas las especies tienden o tienen la tendencia a organizar sus procesos. El segundo aspecto del funcionamiento general es la adaptación, a la que podemos subdividir en asimilación y acomodación. La acomodación se refiere a la tendencia del organismo a modificar su estructura de acuerdo a la presión del medio ambiente, mientras que la asimilación implica utilizar estructuras que pueden enfrentarse con el medio ambiente. Los resultados del principio del funcionamiento es una serie de estructuras psicológicas que difieren cualitativamente entre sí a través de la trayectoria vital de una persona. Entonces, ¿qué va a decir Piaget? Entonces va a decir que la adaptación va a estar subdividida en asimilación y acomodación. Primero se da la asimilación y luego la acomodación. La asimilación, Piaget va a decir que es cuando el sujeto toma un objeto del medio, ¿sí?, e intenta a ese objeto entenderlo, comprenderlo, manipularlo, utilizarlo de acuerdo a sus estructuras cognitivas. Por eso les leo de nuevo otra vez para que ustedes vean exactamente cómo dice. Y dice, la asimilación implica utilizar estructuras que puedan enfrentarse con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no modificamos nuestra estructura cognitiva cuando nos encontramos con un objeto del medio la primera vez, sino lo que hacemos, según Piaget, es modificar las propiedades de ese objeto, tratar de modificar las propiedades de ese objeto para, ¿sí?, hacer que se resulten o que sean positivas de acuerdo a la estructura cognitiva que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer nosotros es tratar de modificar al medio a nuestras estructuras cognitivas, no modificarnos nosotros. Entonces, tenemos un sujeto que cuando se encuentra con una situación o un objeto del medio, lo que va a intentar es modificar ese objeto a las estructuras cognitivas preexistentes, ¿sí?, de ese sujeto. La acomodación es el proceso inverso a la asimilación. Y por eso la acomodación es cuando el sujeto debe modificar sus estructuras cognitivas para poder adecuarse a las características del objeto. Se dan cuenta que es lo inverso. O sea, entonces, ¿pero cómo hacemos para pasar de asimilación a acomodación? Bueno, el problema es este. Vamos a suponer que tenemos un sujeto que se encuentra con un objeto del medio. Vamos a suponer un niño que se encuentra con
un chupete, una mamadera, que está todo cerca de él, donde se puede mover, el gato y un limón. El niño, vamos a suponer que es un niño que tiene 1 año y medio, 2 años, se relaciona con el ambiente a través de la percepción, de lo sensorio-motor y a través de la etapa oral, que es la zona erógena es la boca, como decía Freud. Entonces, perceptivo, motor y a través de la zona erógena de la boca. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a manipular los objetos, los toca y los lleva a la boca, ¿sí? Cuando va llevando los objetos a la boca, va viendo que algunos objetos se adecúan a la estructura cognitiva de él, los puede agarrar, los puede manipular y los puede llevar a la boca y son ricos, como por ejemplo una mamadera o el chupete, pero después se va a dar cuenta que cuando se lleva a otros, como por ejemplo un limón que es agrio y no le gusta, o la cola del gato, que el gato lo rajuña o hace un maullido muy grande y el niño se asusta, va a ver que ese objeto, no hace falta que sea la primera vez, puede repetirlo varias veces, pero se va a dar cuenta que esos objetos no están adecuados, las características de esos objetos no están adecuados a su estructura cognitiva. Entonces, ¿qué sucede acá? Se le presenta un problema, se le presenta al sujeto un conflicto cognitivo, un desequilibrio. El niño se desequilibra. ¿Por qué? Porque las estructuras cognitivas previas que tienen no le ayudan a resolver esa problemática de ese momento. Por lo cual, si quiere resolverlas, va a tener que modificarlas. Y ahí es donde se produce la acomodación. Entonces, la asimilación, el conflicto cognitivo, el desequilibrio, el ver que no puedo resolver con mis estructuras, eso va a dar proceso a que yo busque formas, investigue, interactúe, en este caso el niño, haga, para darme cuenta qué objetos puedo chupar y qué no. Eso va a hacer que se produzca la acomodación, que es el proceso inverso a la asimilación. Es modificar mis estructuras cognitivas de acuerdo a las características del objeto. Entonces voy a saber que la mamadera y el chupete se chupan, pero voy a saber también que el gato no, porque me rajuña, o que el limón es agrio. Entonces, cuando yo modifico mi estructura cognitiva de acuerdo a las características del objeto, y al gato ya no lo chupo, sino que lo acaricio, y al limón ya no lo como, no lo chupo, sino que juego, ¿sí? Lo tiro como una pelota, estoy modificando mis estructuras cognitivas en función de las características del objeto. Cuando hago eso, logro acomodar. Cuando se produce la acomodación y el sujeto ya lo hace sin tener que volver a repetir todo el proceso, meterme el limón en la boca, chupar, escupir, el gato, cuando hago todo eso sin tener que hacerlo nuevamente y repetirlo, cuando ya sé que el gato no se chupa y el limón tampoco, y sé para qué están cada uno de ellos, ahí he logrado la acomodación. Cuando el sujeto logra la acomodación, Piaget va a decir que hay una adaptación al medio. Por lo tanto, la adaptación al medio la definimos como un equilibrio activo permanente con el medio. El sujeto ahora esto ya lo tiene incorporado, ¿sí? Sabe que de determinadas cosas se chupan y determinadas cosas no. Ha logrado adaptarse al medio y ha mantenido un equilibrio con ese medio de acuerdo a esto que ha aprendido. Ese proceso se repite siempre y con todas las cosas que nosotros vamos conociendo, sobre todo cuando somos niños, porque no tenemos experiencia previa con un montón de cosas. Entonces, esto es pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Lo logramos a través de la adaptación, que está subdividida en asimilación y acomodación, ¿sí? Lo primero que vamos a tender a hacer es a tratar de que el objeto, la situación o lo que me pase, adecuarla a mi estructura cognitiva. Como me voy a dar cuenta que no voy a poder resolver muchas situaciones con ese esquema, que ahora ya vamos a ver qué son los esquemas, con ese esquema lo que hago es tratar entro en conflicto, me entro a preguntar, trato de resolver, investigo. Entonces, ¿qué hago? Entro en conflicto cognitivo, me desequilibro y ahí en el desequilibrio empiezo, ¿sí?, a hacer el proceso de aprendizaje. Cuando ya logré la acomodación, es decir, he logrado adecuar mi estructura cognitiva a las características de ese objeto o esa situación, ¿sí? Ahí, cuando lo he logrado y ya lo tengo incorporado, he logrado la adaptación, que es el equilibrio con el medio, el equilibrio activo con el medio. Ok, por ahora está acá.